Saludos, ¿qué tal? Nueva vez en su programa Derecho y Sociedad. Desde la biblioteca, licenciado José Cristino Rodríguez, este programa especial que promete ser un programa para la historia, como lo que tratamos siempre de hacer en este espacio a través de UniTV, Canal 10 de Multimedios Universal y también a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Derecho y Sociedad TV, y también a través de otras plataformas como Facebook y próximamente en Instagram. Bueno, como siempre estoy haciéndole compañía al honorable jurisconsulto, profesor José Cristino Rodríguez. Saludo, honorable profesor. Saludo, profesor, jurista, licenciado Ignacio Márquez. Para mí, usted me permite honrarme acompañándole a usted en una entrega didáctica más a nuestra comunidad sobre temas jurídicos de importancia. Sí, porque estamos acostumbrados a tratar estos temas de Correcto. importancia capital en el mundo jurídico y también para el público profano que necesita saber de estos asuntos, de lo que ocurre en el ámbito del derecho, de la justicia y del derecho. Ignacio, debo confesarle a usted, a Carlos, que es el director técnico del programa, y a todos, que recibimos con frecuencia opiniones de personas que siguen este programa, que realmente le debo confesar, primero darle la gracia, porque en verdad son verdaderos estímulos para nosotros continuar. Darle la gracia a los que ven y escuchan el programa y tienen la valentía de opinar, algunos incluso haciendo sugerencias de cómo mejorar y otros reconociendo la calidad del programa y la importancia de este proyecto. Muchísimas gracias. Le prometemos que no lo vamos a defraudar. Claro que sí. Hago extensivo también nuestro agradecimiento en términos personales a todas esas personas que nos honran con seguir cada uno de estos programas, tanto a través de la televisión, nuestro canal local, aquí en UniTV, Canal 10, como los que lo hacen a través de las redes sociales. De verdad, eternamente agradecido. Precisamente, motivado por esas sugerencias y esos acercamientos que tienen algunas personas con nosotros, hoy vamos a hacer un programa motivado en una sentencia del Tribunal Constitucional de este mismo año 2023, específicamente del día 18 de mayo del año 2023, que viene a traer unos cambios extraordinarios, de verdad bastante interesante. El programa de hoy se titula La herencia conyugal, honorable profesor. Así es, Ignacio, y exhortamos a los estudiantes de Derecho y a los colegas abogados, sobre todo aquellos que no han tenido la oportunidad de leer esta reciente decisión del más elevado órgano, llamado órgano control de los poderes del Estado, que es el Tribunal Constitucional, que tomen lápiz y papel para que vayan, o simplemente toman el número, la 0267-23, como dice Ignacio, del 18 de mayo de 2023, sobre un cambio de paradigma en la sociedad dominicana. ¿Y en qué consiste este cambio que ha generado el Tribunal Constitucional? En que a usted, a mí, a todos los que están ahí observando el programa y que han estudiado en las diferentes escuelas de las universidades, escuelas de derecho de las universidades dominicanas y extranjeras también, nos han enseñado que los esposos no heredan. Sí. Los esposos no heredan. Eso nos enseñaron los profesores de Derecho Civil en todas las universidades, por lo menos que uno tenga conocimiento en la República Dominicana. Sí. Ahora bien, cuando los profesores de Derecho Civil nos enseñaban eso, usted recuerda que no era que en sí no heredaban. Nuestro Código Civil lo contempla como herederos irregulares al cónyuge
cuando Juan y Juana son casados o viven en unión consensual, si son pareja y uno de los dos muere, entonces se nos decía, Juana murió, Juan no hereda, o a la inversa. Lo que querían decir no era que el Código Civil, en su artículo 767, lo coloca en un lugar casi imposible de recibir un bien de su cónyuge ido o fallecido o difunto, porque tenía que ser, Ignacio, es la llamada misión imposible. Totalmente, y eso es lo que hace el Tribunal Constitucional. Ok, los esposos no heredan, porque se entiende que si hay hijos, pues ya nadie más va a recoger bienes de una sucesión. Y si hay padres y hay esos órdenes y todo eso, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero era que, murió Juan, ya Juana, y dejó hijo, bueno, ya no hay que discutir, pero si no dejó hijo, no dejó a nadie, entonces Juana tampoco podía heredar. Entonces, Oiga, ¿de qué trata el caso, señores? Sí. Un señor, vamos a obviar siempre, como siempre, los nombres, un señor con más de 50 años, casado con la señora, con su esposa, ella muere y quedan unos bienes, sobre todo en certificado financiero, etcétera, etcétera, unos bienes a nombre de su esposa. Su esposa y él no procrearon hijos, ni ella tenía con otros, solo tuvo unión con ese señor. Entonces, cuando él va a recoger los bienes que se presenta con los certificados, son de su esposa, de más de 50 años, allá le dicen, aparecen unos hermanos y unos sobrinos de su esposa, diciendo, espérate, que ella no dejó hijos, pero aquí hay tantos hermanos y tantos sobrinos, hijos de hermanos de ella, que nosotros heredamos, tú no, al esposo, tú no heredas eso. No, y tenías razón. El Código Civil Y tenías razón. dice los colaterales, que ahorita vamos a explicar qué son. Y entonces, esos ex cuñados y sobrinos de su esposa lo frenan. No, esos bienes son la mitad o el 50% son del esposo sobreviviente por el régimen de la comunidad legal. Pero la otra parte que le pertenecía a ellos es de nosotros, los hermanos y representantes de los hermanos de ella, parado ahí. Entonces dice, pero espérate. Y él plantea y dice, es que esos certificados financieros que están ahí fueron el producto de mi trabajo, unido a ella, no de ustedes. Ustedes, hermanos, sobrinos, no saben cómo llegó un peso a ese patrimonio. Ustedes tienen su patrimonio de ustedes, en el que yo no puedo ir, pero lo frenan con el Código Civil. Entonces, él dice a través... La ley es dura, pero es la Exacto. ley. El planteamiento de ellos hasta ese momento no era descabellado. No. Era fundamentado precisamente en lo que establece el Código Civil de la República Dominicana, en su artículo 767, que ellos con toda razón jurídica, claro, oponiéndose a que él pudiera acceder retirar o beneficiarse de unos bienes de una persona que ha fallecido. Exacto. Entonces él dice, pero ven acá, pero esto es injusto, esto no puede ser, que persona ajena a la familia mía, a mi hogar, vengan a ser los propietarios del patrimonio o del 50% del patrimonio que mi esposa y yo durante 60, 70 años bajo sudor fomentamos. Eso es injusto. Y le repito, lo que Ignacio dice, los franceses nos enseñaron, los latinos, lex dura, dura lex. La ley puede ser dura, pero esa la ley le decían. Claro, entonces, ¿qué hizo Ignacio? Entonces, antes de decir lo que él hizo, lo grande del caso es que qué camino tiene él abierto para poder enfrentar esa realidad
legal. No puede demandar, porque a cualquier tribunal que vaya, salvo que encuentre un juez que mediante control difuso hiciera la declaratoria, pero no puede demandar la partición, porque él es un copropietario y sabe que la ley dice que él no hereda porque solamente, porque hay hermanos, Entonces, él encontró, Ignacio, un abogado. Encontró una brecha. Él encontró un abogado. Sí, que lo orientó bien. Tenemos que ser claros con los colegas. Encontró un abogado que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que es la justicia y lo que es el derecho, y que cuando la justicia encuentra un obstáculo en el derecho, entonces saben cómo hacer que prevalezca la justicia. Y para ello nosotros tenemos la norma suprema de la nación que versa sobre, encontró ahí la solución y dijo, no, espérate. Yo no voy a perder tiempo para estos tribunales para los tribunales ordinarios yo no voy. Ordinarios. Vamos a invocar la inconstitucionalidad de ese artículo que lo saca al cónyuge sobreviviente en español. Vamos a buscar que eso es inconstitucional. Pero vamos a decírselo, profesor, Sí. el cónyuge superviviente, pero también se llama cónyuge superstite. Eso Sí. lo dice el mismo código. Sí, no, pero porque- es para nuestro público. Sí, de correcto, pero diferente- yo lo aplatano más. Entonces, el 19 de junio de 2019, ese señor, cónyuge sobreviviente, encontró un abogado que dijo, vamos a atacar ese texto del Código Civil por ante el órgano competente, que es el Tribunal Constitucional. Vamos a derribar esa barrera. E incoaron una acción en inconstitucionalidad por estimar, Una acción directa. sí, por estimar que el cónyuge sobreviviente superstáctico, ¿cómo es que pronuncia? Superstite. Supérstite, como usted dice, Sí. como sucesor irregular nunca va a tocar nada en términos de herencia. Y que eso entonces contraviene derechos fundamentales y que choca con la dignidad humana y con el estamento constitucional que a partir de 2010 consagró un concepto distinto de familia en el artículo 55. Entonces, y es de eso de que se trata. Ahí están los dos pilares de los que él se agarró para ir al Tribunal Constitucional. Violación a su dignidad, a la dignidad humana, un derecho fundamental del cual él y todos los ciudadanos somos titulares, pero dentro del marco Correcto. y los derechos de la familia. Correcto, para eso vamos a tener que analizar dos textos constitucionales, por lo menos brevemente, Sí, claro, claro. que están planeados. Ahora bien, todo el mundo sabe cómo se adquieren los bienes. Sí. ¿Cómo se adquieren los bienes? Todo el mundo lo sabe. Bueno, la sucesión es una vía. Cuando cualquiera de nosotros muera y deja bienes, entra entonces la llamada apertura sucesoral. Todo el que tiene vocación sucesoral, Vaya a buscar los filiación, esto, aquello, va a procurar la parte que le corresponda. Eso es así. Otra forma es que usted me done los bienes suyos a mí, donación. con alguna reserva que el Código Civil también plantea, Sí. por donación. Otra es que yo le compre a usted, Sí. Una permuta, Eso- un cambio. O sea, o diferente. por alguna obligación, ejecución de un, Una dación de en un pago. embargo, dación en pago, etcétera. Esas son las vías. La propiedad se adquiere por eso. La propiedad inmobiliaria sobre todo y toda. O por la prescripción. Entonces, cuando se refiere a la sucesión como modo de adquirir el derecho de propiedad sobre los bienes, es el tema que nos concentra ahora, y dentro de la sucesión que se regulan los sucesores. Ya usted dijo ahorita que quiénes son los primeros. Sí, sí. Pero ¿Quiénes son los primeros? no los hijos. Si hay hijos, todos los demás quedan excluidos. Exacto. Los hijos excluyen por al manda- padre, mandato al de la ley. hermano.
Sí. Por mandato de la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos del Código Civil. Ese es el Código de Procedimiento Civil. Pero tenemos el civil bueno. aquí. No, pues Déjalo aquí mismo de una usted vez. me está dejando el Código Civil. Sí. El Código Civil, yo estaba usando, Ignacio, gracias por la corrección, Código de Procedimiento Civil, pero gracias a Dios aquí tenemos. Entonces, esa es la ley, el Código Civil, que nosotros adoptamos. Inmediatamente logramos ser una nación independiente en 1844. No, Lo adoptamos. Desde antes, porque Claro. lo trajeron los haitianos. No, y los franceses lo habían traído Lo habían traído antes. 1802, 1809, la era de Francia en Santo pero Domingo. fue en 1884, cuando se tradujo, Sí. que ya era ley aquí. Ya era ley nacional, ley aquí. pero se hizo la traducción, adecuación y exactamente. localización mediante un decreto Hasta el sol de hoy. de abril de Profesor, 1884. 1884 hasta el sol de hoy. Pero ese 2023. código de 1884 es de 1804. Sí. 80 años hacían que los Todavía. franceses lo habían aprobado. Así que, Sí, o sea que todavía más para allá. entonces, ¿cuántos años de 1804 a hoy Jesús son? santísimo. ¿Cuáles son los números? Mire. 200, ¿cuánto, Calito? Ayúdame. Ayúdanos. 219 años, creo. Ponle ahí 1804 menos 2023. 204 años, creo. Sí. Entonces por eso es que hay No, 219 años. 219 años tiene nuestro Código Exacto. Civil. Vigente. Con algunas, obviamente, con muchas Sí, modificaciones. sí, tiene mucho. Pero en esta parte nada. En esta parte nada. Nada. Exactamente. Entonces, repetimos el orden que establece el orden sucesoral. Los hijos y todo el mundo para atrás. Sí. Consagrado está constitucionalmente y por la ley 136-03, Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que los hijos son iguales todos. Eso dice que hijo legítimo, que lo ha llamado, como le decían despectivamente, hijos de la calle. No, Sí, sí, sí. hijos y ya. Ya, no hay que hijos legítimos, hijos Exacto. naturales. Hijos. Ahora bien, ¿y si no hay hijos, Ignacio? El caso que nos ocupa, Sí. lo que dio origen a este tema, No, ellos no tuvieron hijos. Si no hay hijos, irían entonces los padres. Sí. Irían padres si no hay hijos. Sí, Esa es la que son ley. los llamados ascendientes, Ascendientes. Sí. Porque los hijos son la línea descendiente. hacia arriba. Porque van los hijos, los nietos. Y luego entonces va la otra línea, que es la ascendiente. Sí, de donde asciende, de donde Exacto, usted sí. viene. Que serían los padres, los abuelos. Pero Sí. si tampoco hay padres. No como hay en el padres. caso de la especie. No había tampoco. Entonces viene la otra línea, la tercera línea. ¿Cuáles son? La colaterales. ¿Y cuáles son los? Y ¿Quiénes los- forman los esa línea? colaterales privilegiados y hay colaterales que no son privilegiados. Los privilegiados son los hermanos. Pero ¿y hasta dónde llega esa línea? Y luego vienen los hermanos, los tíos, los primos, Ok. los sobrinos y todos los que van por esa línea. Y después de esos colaterales privilegiados, Si no hay, si lo hay, vamos a suponer, no, ya. Si hay colaterales, y ya. si no lo hay, Entonces, si no lo hay, entonces viene la esposa y el Estado. Pero si no hay nadie, si no hay nadie. pero ojo, no es de que como sucede con un hermano que simplemente van y, oye, se la ponen en China la pobre. ¿Hasta qué generación? El llega? duodécimo grado. Oye, es tan grande hasta el duodécimo grado, artículo 731, por ahí, 731. Hasta el duodécimo grado. Pero no solo eso, honorable. Hay una serie de condiciones para que un esposo o esposa sobreviviente pueda tener acceso a unos bienes dejados en sucesión por su marido o su esposa. Ah, no, un procedimiento. Que eso es Hay que ya presionarse con el Papa Eso es primero. como de casi de imposible cumplimiento. Pero más Es que ese increíble. procedimiento de fijar sello, del inventario, De que de 3 años, establecer tal- fianza, de que pueden aparecer, más que esos procedimientos, lo peor es, Ignacio, la duodécima generación. Sí. Alguien que me diga, porque yo no lo sé, en honor a la verdad, a mí me ha enseñado y que hasta primo tercero, qué sé yo qué. Sí. Que aparezca un pariente que Pero- pueda demostrar. Oye, Pero yo no sé hasta dónde llega Y que la ni- duodécima. oiga, fila. honorable, aunque no se conocieran nunca, que nunca se hubieran tratado, que eso. Y vino y demostró. Di esa- que mi bisabuelo era tío del muerto. Sí, hasta duodécimo grado. Jesús santísimo. Eso es legítimo, es para que no. Para que no Entonces, tengan- ¿cuándo va a llegar el Estado
y el cónyuge. Nunca. Nunca va a Eso llegar. es imposible. Que no dejen un familiar hasta la 12ª generación. ¿Quién fallece? Eso es imposible. Entonces, ahí es donde se ataca el artículo 766 del Código 767 Lo vamos a leer ahora. del Código Civil. Sí. Léalo. Vamos a leerlo ahora, que fue el artículo invocado por el accionante en esa pretensión de que ese artículo se declarara no conforme con la Constitución porque le violenta derechos fundamentales como el derecho a la dignidad humana y los derechos de familia consagrados en la Carta Magna. 767. Ya estoy llegando, el honorable. 767. Vamos a ver lo que dice ese artículo, que es cortito, señores. Una sentencia de 43 páginas para decir que un artículo no es conforme con la Constitución. ¿Qué le parece? No, mucho análisis, mucho razonamiento. Dice- Y como repito, es un paradigma No, de no, claro. 219 años Así es. Por esa es la Que- importancia que tiene. que derrumban, o sea, que una muralla. Dice ese artículo 767 del Código Civil Dominicano, si el difunto no deja parientes en grado hábil de suceder ni hijos naturales, los bienes constitutivos de la sucesión pertenecen al cónyuge que sobreviva. Oiga, Entonces, mire, ya eso lo analizamos, ese es el Sí, texto el crudo. texto. Ahora, ¿qué pasa? Que el difunto no deja parientes en grado hábil. Eso ya nosotros dijimos, ¿hasta dónde llega el grado hábil para suceder? Los hijos, los ascendientes, padres, abuelos, los padres, los colaterales, hasta una duodécima, esos son los llamados parientes en grado hábil. Cuando el texto dice ni hijos naturales, ya el texto ahí, porque ya hijos naturales, repetimos, la Constitución y primero la ley de menores, ya nadie puede hablar en este país de hijos naturales. Todavía el Código sigue hablando de ellos. sí, por lo que dijimos, Sí. por lo arcaico que es. Sí, Entonces dice que ahí pertenecen, pero el grado hábil, profesor, el grado hábil. yo le digo 2/10 parte Oiga, pero eso de es hábil. Eso dice el artículo 755, dice, los parientes que se encuentren fuera de los límites del 12º grado Jesús. no tienen derecho a sucesión. Oiga bien, hasta el 12º. Pero es el artículo 755 del mismo código que dice que es hasta... ¿Usted sabe cómo se puede eso? Quizá en un pueblo muy apartado que no ha hecho contacto con ningún otro pueblo, ni sus habitantes han tenido la oportunidad de salir para ninguna parte. Vino una catástrofe, se llevó a todo el mundazo y solo dejó una pareja. Nada más sí. Esa pareja es la única forma Porque que me resulta. algún tío, qué sé yo, ¿qué va a aparecer? No, se fue para Japón Sí, se antes de enteró, la catástrofe y de allá vino. y de allá se enteró, lo vio en Facebook, y allá arranca para Entonces, acá. Y ya está el esposo o la esposa sin derecho a Obviamente que heredar. en esas circunstancias que dijimos, repito, en donde Juan, sobreviviente a Juana, su pareja que murió, dice, no, pero esto es injusto. Esto que Ignacio y José Cristino están analizando ahí, que tiene el Código Civil Dominicano de 219 años, eso es injusto. Y entonces acciona ante el Tribunal Constitucional pidiendo que declare no conforme con la Constitución ese artículo. Pero él tiene que decir, porque la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales manda claramente que quien tenga un interés legítimo Jurídicamente y protegido. jurídicamente protegido puede accionar, pero tiene que decir, primero, con qué texto de la Constitución choca el que usted dice y en qué le afecta a usted. Ley condiciones que tener un interés legítimo y jurídicamente protegido. Decir la norma
artículo, reglamento, resolución, decreto, lo que sea, choca y con qué artículo de la norma suprema de la nación choca y en qué a usted le afecta. Son los requisitos para accionar ante el Tribunal Constitucional con una acción de esta naturaleza. Fíjese que los que participaron en el proceso, en esa acción directa de constitucionalidad, por ellos no se hacía nada. La Cámara de Diputados pidió que se declarara inadmisible. Vamos a ver cuáles participan, cuáles entes públicos participan en este procedimiento. Claro. Sería digno para un programa aparte, porque no podemos concentrarnos. No, claro, claro. Lo importante es que el accionante, el esposo sobreviviente, dijo que el artículo 767 del Código Civil choca con el artículo 55 de la Constitución, que ese artículo 55 de la Constitución lo que analiza es la familia. Los derechos de la familia. La estructura de la familia, cómo está estructurada y cuáles son las consecuencias de la existencia de la familia como célula social por excelencia, los efectos que surten, tanto materiales como afectivos. Sí. Y él dice también, no, porque también choca con el artículo 38, y el TC le agrega que también con el 7 de la Constitución referido a la dignidad humana de que es titular, de que somos titulares los seres humanos. Entonces, si a usted le parece, Ignacio, podemos dar un vistazo al artículo 30, al 7, si usted quiere primero, que es lo que vamos a repetir. Sí, porque hay una similitud en el contenido del artículo 7 de la función que tiene el Estado de que lee mejor que yo, ¿verdad? Los derechos de que son titulares, los derechos fundamentales de que somos titulares los ciudadanos. Dice el artículo 7: la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la reparación y la separación e independencia de los poderes públicos. Entonces, fundado ese Estado y el 38. Social, ese Estado social y democrático de derecho se funda esencialmente en la dignidad humana. Entonces, sobre ese particular, el 38 dice lo siguiente: dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Okay. Oiga, esa dignidad, eso es amplio. El 7, fundamento del Estado. El 38, otra vez repite como fundamento del Estado y como algo sagrado, innato e inviolable, que el Estado tiene que garantizarle a todos nosotros, la dignidad humana. El concepto de dignidad es amplísimo. Amplísimo. Yo creo que es la palabra que más se repite en todo el trayecto de la Constitución Dominicana. Y en otro texto, Ignacio, que, sí. Que dice el accionante, y el Tribunal Constitucional lo acoge como tal, que el 767 del Código Civil transgrede es el artículo 55 de la Constitución, que es larguísimo. Sí, es largo. Sí. Es largo. Los derechos de la familia. Pero ¿qué pasa? Define la familia. ¿Cómo define la familia? Iniciando. Sí, la parte capital, ¿verdad? Podemos leerlo. Sí, léalo. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer el matrimonio, o por la voluntad responsable de conformarla. De manera que fíjese que aquí la Constitución, en el artículo 55,
ya no se refiere a la familia unida por un papel que firmamos ante un oficial del Estado Civil. Y que si ese papel no existe, Pues, no hay o sea, familia. No, ya. No. Ya. Nosotros hablamos de la unión singular, que sea estable entre un hombre y una mujer. Además de la del matrimonio. Sí, sí, O sea, sí, que no claro. excluye la No otra es que la familia. quitó, pero Exacto. que este es el ingrediente del constituyente de 2010. La unión libre, Sí. O de hecho. singular y estable entre un hombre y una mujer, libre de impedimento matrimonial. O sea que, Sí, porque no vayan a pensar que los que tienen segunda base y tercera base, esas son... No. Esa no. Tiene que ser el concepto aquel que a usted no le gusta mucho, que more uxorio. Pública, notoria. Sí, que todo el mundo sepa que es una pareja que con vive estabilidad. con estabilidad. Entonces, sí, libre de impedimentos matrimoniales. exactamente. Entonces, el Estado reconociendo eso, nos obliga a nosotros, Ignacio, a referirnos al concepto familia. Porque el concepto familia tiene dos connotaciones que tenemos que verla. La familia nuclear o un espacio restringido que es, como dice el 55, la familia, la unión de un hombre y una mujer, unión libre, esto, aquello. Pues que quede claro que es un hombre y una mujer. Sí. Aquí no tenemos Dios no libre. Dios no es libre, ¿verdad? Entonces, el padre y la madre, los hijos, sean adoptados, o sea, forman esa familia. Ahora, cuando nosotros analizamos, Ignacio, el artículo 58 de la ley de menores, ¿no? El Código para la defensa de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, número 136-03, exacto, y su modificación. Aquí el concepto familia es mucho más amplio. Sí, es más abarcador. Sí, aquí se habla de la unión, los hijos que de ellos descienden, los que adopten, de donde ellos vienen, el papá, la mamá, los hermanos. Lo dice así mismo, ¿verdad? Sí, hasta los hijos de crianza. Sí. Eso es una familia bastante amplia. La familia extendida, sí, contrario a la familia nuclear. Entonces, tenemos que diferenciar bien, señores. No es que no son familia. No, familia extendida. Pero el 55 constitucional, a definir la familia, no usa el concepto del Código de Menor, usa una familia nuclear o restringida. Al padre, a la madre, los hijos sean creados por ellos o adoptados. Sí, pues se los reconocen como Sí, hijos. crean, y entonces en el marco del debido proceso. no podemos confundir una ley adjetiva que por demás entonces es de 2003 con la norma suprema que es de 2010, y aunque fuera antes, con mucho más razón, de 2010, que es la norma suprema de la nación, y la supremacía constitucional, que es, ella misma lo dice en su artículo 6. Por eso, repito, claro tenemos que estar en qué significa legalmente una familia extendida, como la concibe la ley de menores 136-03, a una familia nuclear como la concibe el artículo 55 de nuestra Constitución. En eso... Y que, claro que sí, y que en ambos casos, tanto el padre como la madre, pues obviamente que forman, diríamos, los elementos esenciales de la familia. Pero entonces, a la luz del artículo que acaba de ser declarado no conforme con la Constitución, en el orden de recoger los bienes relictos de las personas fallecidas, los esposos o esposos quedaban totalmente excluidas. Sí, o no totalmente, pero casi totalmente excluidas. Por lo que dijimos que ese código
de hace 219 años, según Carlito hizo los cálculos por ahí, ese código es de donde esta ley de menores, de 200 años, 199 años después de él, que nosotros lo aprobamos, acoge el criterio del código. Pero ese código está diseñado hace más de 2 siglos en una familia totalmente donde el pater familia es el que encabeza la familia. Vamos a decir, jefe de la familia, vamos a llegar al abuelo, ese jefe de los hijos, de los nietos, de las esposas de los hijos. Una especie de empresa familiar. Sí, una sí. empresa, que él es el jefe. El que manda, ese es el máster, por eso le llaman pater familia. No vista la familia como la ve la Constitución hoy y como tenemos que verla. Con igualdad de derechos. Ok, está bien, Ignacio, somos hermanos, somos consanguíneos, nacimos del mismo vientre y creados por la misma progenitores nuestros. Pero está bien, somos hermanos. Pero usted en su casa tiene su familia y yo la mía tengo la mía. Exacto. Eso es lo que dice la Constitución. Eso no es lo que dice el 766 del Código Civil ni el 58 de la Ley 136-03. Estamos entonces efectivamente ante la familia nuclear como familia imperante, generadora de derechos, no la familia extendida como habíamos visto anteriormente. Entonces, ok, esa es la queja que plantea el accionante frente al artículo 767 que lo excluye. Eso fue lo que Juan dijo al morir Juana, su pareja. ¿Ok? Lo deja fuera y la ley lo deja fuera, y ante la ley, ante esa situación de que hay bienes que se fomentaron durante más de 50 años de unión entre ellos, entonces cuando él va a recoger sus bienes de sucesora, dice no, porque hay unos hermanos ahí que dicen que le ponen una oposición, se oponen a ellos. Entonces, ¿qué hace él? Una acción directa de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que ese artículo que tiene esa pared, ese impedimento de él tener acceso a esos bienes sucesorales porque la persona murió, entonces allá va al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional entonces por mandato de la ley, cuando se presenta casos como el de la especie, tiene que llamar a una serie de órganos y de instituciones estatales para que participen y emitan sus opiniones. Pero como a ellos nada les afecta. Yo quiero matillar un chin más. Ajá. Sí, porque los que están ahí están también dándole seguimiento hilado a las ideas que estamos desarrollando acá. ¿Cuántas veces? 1 o 2, miles de casos se dan donde uno de la pareja, por alguna razón, pone los bienes que él ha fomentado a nombre de su pareja consensual. Oiga, eso es pan nuestro de cada día. No, yo voy a poner esto a nombre de la esposa mía. O la esposa dice, no, lo voy a poner a nombre del esposo, que él es el que maneja eso y esto, aquello. Pero oiga, en ese caso, mi esposa no puso nada para yo adquirir esos bienes. ¿Son de la comunidad? Sí, pero en honor a la verdad, de pleno hecho, no de derecho, fue mi sudor, mi sacrificio, mi trabajo, con que fomenté esos bienes y yo decidí ponerlo a nombre de la pareja. Y sin ella hacer nada, entonces los hermanos y los sobrinos que no venían ni a saludarnos, que cuando vienen eran enemigos suyos, a veces, como usted dijo ahorita, ni me conocían, sí, ni venían a visitarnos. Si ella muere, entonces aparecen ellos con tambores tocando. Sí. Entonces, ahí fue que nació la decisión de Juan, personaje que tomamos como ejemplo, a través de su abogado muy hábil, muy sabio, apoderar al Tribunal Constitucional diciendo, esto es injusto, esto choca con el mandato constitucional, vamos a hacerlo valer. Entonces, ¿por qué anticonstitucional? Sí, porque ese es el único que está facultado por la misma Constitución
y por la ley 137-11 del Tribunal Constitucional de los Procedimientos Constitucionales, que tiene la facultad para extirpar del ordenamiento jurídico dominicano cualquier ley, reglamento, resolución, ordenanza o acto que contraríe el contenido de la Constitución. Es lo que se conoce como la supremacía constitucional. Y nada puede estar contrario, nada puede afectar lo que dice la ley fundamental. Precisando lo que Ignacio acaba de decir, el artículo 185 y el artículo 37, el 185 de la Constitución y el 37 de la ley 137-11, ellas dicen que hay que ir ante el Tribunal Constitucional, que es el único competente. Y que sus decisiones son precedentes vinculantes. Generan precedentes vinculantes. Con fuerza. Erga omnes. Contra todo el mundo. Erga omnes. Entonces, ahora bien, el Constitucional está en el deber de, llega la queja del ciudadano, en este caso, persona física, de Juan, a través de su abogado, que dicho sea de paso, me quejo que el Constitucional nunca menciona el nombre del abogado que actúa en representación del ciudadano. Y que debiera hacerlo para conocer qué abogado actúa. Como si hace la Suprema Corte. Como si hacen los demás tribunales. Como todos los demás tribunales. Entonces, la propia ley manda que el Tribunal Constitucional le comunique a los órganos del Estado de donde emana la norma atacada, en este caso, de dónde emana el Código Civil o una ley del Congreso Nacional y del Ejecutivo que lo promulga esto aquello. Entonces, el Tribunal Constitucional recibe la acción de Juan a través de su abogado y lo comunica a la Procuraduría General de la República, a la Cámara de Diputados y a la Cámara del Senado. ¿Qué dice, Ignacio, la Procuraduría General de la República frente a esa acción de Juan? No, la Procuraduría General de la República. ¿Qué dijo? Que se rechace. Dijo que ese artículo 767 es correcto. Que es correcto. Eso no afecta en nada a nadie, al orden sucesoral. Que no violenta ningún derecho fundamental, nada secas. Sí. Eso que se rechaza, porque no afecta a ningún derecho. ¿Y los senadores qué dijeron? ¿El Senado qué dijo? El Tribunal Constitucional se lo dejamos a su libérrima lo que ustedes dispongan está bien, hagan lo que ustedes consideren. Soberana apreciación. ¿Y los diputados? Los diputados dijeron que era inadmisible. Porque, pues yo pienso que fue por un error que pusieron, que por falta de claridad. No fueron claros al exponerlo. No fue claro. Ellos dicen que no choca con ningún derecho fundamental, dicen los diputados. Y los senadores que lo dejan. Que lo que el tribunal diga está bien. Está bien dicho. Y la Procuraduría se lo rechaza. Entonces, si fuera por ellos no pensaron en nada de lo que nosotros estamos hablando. El Tribunal Constitucional recibe esas conclusiones, o sea, los escritos, fija audiencia, donde están las partes involucradas. El órgano de donde vino la norma atacada, el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senado. La Procuraduría General de la República, porque la parte es lo que representa la justicia en el Poder Ejecutivo. Y el accionante, obviamente, a través de su abogado, celebra audiencia, conoce, y luego entonces, del 19, falla ahora, en mayo, 18 de mayo del presente año, y hay que decir que fue una decisión sin votos ni disidentes y sin votos salvados. Sí, claro. Fue a unanimidad. Estuvieron todos de acuerdo del Tribunal Constitucional. Tanto en las motivaciones como en la decisión. Ya usted sabe, la fuerza que tiene esa sentencia. A veces es risible uno revisar leyes tan descontextualizadas como nuestro código de 219 años. Fíjense lo que dice el artículo
755 de este código. Dice que, leo, los parientes que se encuentren fuera de los límites de 12º grado no tienen derecho a la sucesión. A falta de parientes de grado hábil para suceder en una línea, suceden en él todos los parientes de los otros. Pero 12ª ya no voy a seguir con eso. Para mí es un chiste. Sí, o sea que grado hábil es de 12º para hasta el número 1. Correcto. En orden retrospectivo. Entonces, pero Ignacio, es importante porque el tema de la dignidad humana, que fue lo que tomó fundamentalmente el Tribunal Constitucional, la dignidad humana de el esposo sobreviviente, esa, a veces, Ignacio, fíjese qué desigualdad en ese Código Civil. Los parientes, como dijimos, que nunca ni se conocían, vienen y sin pedirle permiso a nadie, toman posesión de los bienes. Sin embargo, la pareja que, como dije ahorita, el caso que se pone a nombre del otro, que fue que produjo sus bienes, tiene que llenar el procedimiento que tiene ahorita, tedioso, costoso y esto, para ver si en 3 años no aparece y nosotros un sobreviviente. Exacto, hemos dejado bien claro en todo el transcurso de este programa que, por ejemplo, si hay hijos, ya. Sí, oiga, sí. si hay hijos, no, está bien, ya de todo lo demás, porque los hijos son llamados en primer orden. No, esos son excluyen, esos son los reyes. Esos son los reyes. Pero en el caso pero Ignacio, es bueno agregarle ahí, sí, hijo, pero si hay nietos. Los nietos que entran en representación de sus padres e hijos. Claro, porque sí. Ok, el hijo murió, pero dejó un hijo que era nieto del difunto. Ese tiene el mismo poder del hijo en representación claro de él. Y decir, Ignacio, también que un asunto que hay que tomar en cuenta es que mientras al cónyuge sobreviviente se le pone tan difícil la situación, el Código Civil, él, ¿de quién dependía él? Para pagar la casa, para pagar el recibo de luz, del teléfono, de su medicina, de su alimentación. Era de ahí, de esos bienes. De los bienes, sí, de su pareja apoyándose mutuamente. Le crea el Código Civil una situación dificilísima a la pareja sobreviviente. Porque entonces para retirar, incluyendo la parte de ellos, habiendo hijos, eso es una parafernaria de un proceso judicial. Te digo que casi de imposible. Mientras tanto, el sobreviviente, que fue que trabajó, no tiene ni con qué comer, Ignacio. Diciéndolo así. Sí, eso no es justo. Entonces, ¿qué pasa el Tribunal Constitucional? Nosotros ya no somos una isla de cuando los europeos ni sabían que existíamos antes de 1492. No. Ya el mundo, el globo terráqueo es un chin, es un puño. Y ya todo se sabe. Segundo, los tribunales constitucionales, Ignacio, tienen por costumbre, no es de aquí, claro, es de Colombia, de Costa Rica, de España. El derecho comparado. Los tribunales constitucionales, de revisar su decisión y darle seguimiento. Pero también tenemos organismos internacionales, claro, como es la Corte Interamericana de Desarrollo. Sí. Etcétera. Entonces, y somos miembros de una gran cantidad de acuerdos, de convenios internacionales. Y lo que se hace bien en otra parte, Ignacio, si nosotros formamos el Tribunal Constitucional aquí y observamos que en España se dio una decisión respecto a un problema similar que tenemos aquí y que aquella es justa, y ¿por qué malo tiene no aprovechar esa experiencia? ¿Por qué tenemos un tribunal constitucional? Porque también hay otros países así desarrollados que tienen sus tribunales constitucionales. Y aquí habían oposiciones rabiosas a que se creara un tribunal constitucional. No, que se hiciera tipo Costa Rica, que tiene una sala constitucional en el marco de la Suprema Corte de Justicia. Eso era lo que se quería aquí, pero estamos por la otra modalidad. Habían otros tribunales constitucionales que ya habían modificado el Código Civil, que ya le habían... Claro que sí, antes de ahora antes de esta decisión de 2023. Claro, mire, tenemos el caso Colombia de hace 11 años. Hace 11 años, ¿sí, Carlito? Hace 11 años que el Tribunal Constitucional colombiano
conoció un caso similar y decidió a favor del esposo sobreviviente. Por encima de los Y colaterales. dijo que su dignidad humana estaba por encima de los colaterales y que él era un heredero en rango después de los hijos. Y que no es verdad que los hermanos Ni los tíos, ni eran los parte, primos. ni los tíos, ni los sobrinos, y esto, aquello, eran parte de la familia nuclear, que esa era la familia extendida, pero que los intereses se concentran en la familia nuclear. Hace 11 años que en Colombia se decidió eso, en el Tribunal Constitucional, similar al de aquí. Sería importante que se tome en cuenta eso y que analicemos también la sentencia de 2012, que es la 238 del Tribunal Constitucional colombiano. Pero no tenemos el tiempo acá para desmenuzar esa. Pero sí es importante que 11 años antes del Tribunal Constitucional nuestro, ya otro Tribunal Constitucional de un país vanguardia en los derechos humanos y en la dignidad humana lo había decidido, como es Colombia. Pero también Ignacio. También otros países que son modelos que nosotros utilizamos. ¿Y han modificado su Código Civil? Claro que sí, para incluir al esposo supérstite o esposa cónyuge supérstite dentro de la línea Yo le digo el sobreviviente, ¿Sí? el que quedó vivo. Que Usted usa unos términos ya nada más no es Colombia, técnicos. nada más no es Colombia. Usted es más técnico que yo. O sea, no, y es fácil, va a seguir. Entonces, pero hay también otros países que legislativamente han modificado su Código Civil. Así es. España, por ejemplo, Perú, por ejemplo. en su artículo 807 ya contiene lo que el Tribunal Constitucional nuestro dijo. Sí, sí. Pero también Perú, Chile, Argentina. Argentina, Francia también. Francia. Entonces, Francia es más que cualquiera. exacto, entonces, Más que los padres. Primero que los padres. Entonces, señores, es una Es así. corriente tanto constitucional, de la jurisdicción constitucional, de los tribunales constitucionales, como legislativa internacional, de reconocer al esposo o esposa sobreviviente el derecho a suceder después o sea, si no hay hijo. Ya lo sí. Entonces, finalmente, honorable, el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución el artículo Sí. 765. Entonces ya no insiste, ya ahorita usted puede ir mañana al tribunal y decir que... Vamos a terminar con esa parte. Ah, porque es bueno, sumamente acláreme importante eso entonces. dejar claro a nuestra teleaudiencia y cibernauta de que el Tribunal Constitucional, si bien es cierto que declaró que ese artículo 767 del Código Civil de la República Dominicana es violatorio de la dignidad humana y de los derechos de familia que están consagrados en los artículos 38, dignidad humana, y 55, derechos de familia, Y 7, dignidad humana 7 también de Exacto. la Constitución, lo declaró no conforme, o sea, lo va a extirpar. Oiga lo que yo digo, lo va a extirpar, lo va a sacar, lo va a suprimir. Pero ya dictó una sentencia, del ordenamiento. Sí, pero es una sentencia exhortativa. ¿Y qué es eso? Una sentencia exhortativa. Explíqueme eso. Sí. Sentencia exhortativa del Tribunal y Constitucional. de inconstitucionalidad diferida. Es así la sentencia. ¿Y qué significa Exhortativa eso? es- ¿Con qué se come eso? Exhortativa es porque le exhorta al primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, para que en un plazo de 2 años modifique el Código Civil y le reconozca derechos sucesorales al cónyuge supérstite, Exacto. en la forma que el Congreso Perfecto. entienda. ¿Qué dijo el Congreso? Ustedes dirían, ¿pero por qué emitió una sentencia exhortativa llamando al Congreso para que legisle en los términos que ha decidido el Constitucional? ¿Y por qué no mañana de que se notificó ya? Por lo siguiente, señores, el orden sucesoral es todo un ordenamiento que está en el Código Civil. Y el constituyente manda no solo que declaró inconstitucional el 767, sino que el legislador, dale tiempo para que el legislador pueda ordenar, reordenar, vamos a decir, hacer una reingeniería legislativa en nuestro ordenamiento sucesoral
y modificar en donde sea posible nuestra legislación. Para eso, Ignacio, le da un tiempo. Sí, así es. Eso conlleva un trabajo legislativo, un trabajo intelectual, consulta a la Suprema, consulta a las instituciones de la sociedad dominicana, etcétera, etcétera, y le da 2 años. 2 años. Ahora, Ignacio, ¿y si el legislador aquí tiene 40 años con proyectos de Código Civil, Bueno, por ejemplo, de este mismo código? Eso le iba a decir. Y no lo aprobó. Tiene como 40 años de Jorge Blanco. Yo pienso que... 1986 fue Jorge Blanco. Sí, 86. ¿Sí? 86, Casi 40, casi 40 años. Yo pienso que llegó la oportunidad. Este es el mejor momento para que ese proyecto de Código Civil, que debe estar perimido, engavetado por ahí desde hace tiempo, para que se retome y se le hagan las modificaciones al articulado que tiene que ver con el régimen sucesoral. Y que no sea solo para esto, sino que se tome, general, que se 2 años le dio de constitución. Es tiempo suficiente para que el honorable Congreso y los congresistas comisionen nuevamente, quizá lo mismo si están vivos, que han participado, y vamos a dar un código civil o la renueven, actualizado, esa actualizado, no solo en el llamado de ese artículo 767. Ahora bien, quiero cerrar el programa diciendo que si por la dejadez o porque no hay motivación para hacer esa modificación, se pasan los 2 años, entonces ya el artículo 767 deja de existir en nuestro ordenamiento jurídico. Queda nulo de nuestro Código Civil y entra en vigencia la decisión del Tribunal Constitucional, y entonces los esposos sobrevivientes, en caso de que no hayan hijos llamados a heredar, son ellos los que van a heredar el patrimonio dejado por su causante pareja fallecida. Así es que hay 2 años ahí para que el Congreso, para los legisladores que hablan mucho y políticos y cosas, se pongan a trabajar y cumplan con ese mandato, que no es de que es un favor que le está pidiendo, es un mandato del máximo órgano jurisdiccional que tiene el país, como es el Tribunal Constitucional. Señores, gracias por la atención prestada, profesor. La invitación abierta para que nos sigan a través de... Sí, y pedirle excusa por la prontitud, que es un tema amplio y el tiempo no da y para... todo hay que agotarlo rápido, así que gracias y sigan Derecho y Sociedad TV a través de UniTV Canal 10 y de nuestras redes sociales. Muy bien.